Bien, hoy día vamos a hablar sobre sepsis y shock séptico. Sepsis es una condición, es una infección severa que tiene una alta mortalidad. Es una secuencia desde una paciente que tiene riesgo de infección y es una infección. Cuando la infección se generaliza y tiene respuesta inflamatoria sistémica, se conoce como sepsis. Cuando hay una hipotensión que no responde a fluidos, se conoce como shock séptico y se requieren vasopresores. Y cuando el shock séptico se complica con falla de otros órganos, que puede ser el riñón, hacen falla renal, el nervio tubular, hacen falla respiratoria, injuria pulmonar, o hacen falla hepática, coagulación intravascular, se conoce como shock más falla multiorgánica. Dependiendo de cuál sea la severidad del proceso infeccioso, también la mortalidad va en aumento. Si el shock séptico es la causa, o sea, la mortalidad es de 10 a 40%, si hay falla multiorgánica, a más órganos fallados, mayor mortalidad, que puede ser de 40 a 80%. Entonces vean ustedes de que es muy importante reconocer al paciente con infección y tratarlo tempranamente, y reconocer tempranamente a un paciente con sepsis para tratar de abortar o de evitar que progrese hacia formas más severas. De las causas de sepsis, los gérmenes predominantes de sepsis son usualmente bacilos gram negativos, ¿no? Son usualmente infecciones que se ven en pacientes que tienen algún factor predisponente, ¿no? Y que son por bacterias muy agresivas. Bacterias gram negativas, pero también bacterias gram positivas. Puede ser estafilococo, y acá tenemos pseudomonas, tenemos E. coli, Klebsiella, Enterobacter. Acá está estafilococo, y luego tenemos un grupo de pacientes que tiene y que ha ido aumentando, es uno de las infecciones que ha ido creciendo, es el hongos, la presencia de hongos sistémicos como cándida, que es el más frecuente de los hongos que producen infección sistémica, también va en aumento, digamos, como causa de sepsis y shock séptico. Entonces, la presencia de sepsis, ¿no? Si progresa sepsis severa, aumenta la mortalidad, y si es shock séptico, la mortalidad es mucho más alta. La respuesta inflamatoria sistémica está conformada por estos componentes. El paciente puede estar con fiebre, temperatura más de 38 o hipotermia. Los pacientes ancianos o debilitados usualmente hacen hipotermia, no hacen fiebre. El paciente que hace hipotermia también es un marcador de sepsis. La frecuencia de pulso está aumentada, tienen taquicardia. La frecuencia respiratoria está aumentada, tienen más de 20 por minuto y tienen alcalosis respiratoria con PCO menos de 30, ¿no? Que hemos dicho esto por los mediadores de la sepsis, por las toxinas. Y la cuenta de células blancas está en más de 12.000 o puede estar con una leucopenia menos de 4.000. O sea, el hecho de que haya una leucopenia también es un indicador de sepsis. Y presencia de elementos jóvenes en banda de más del 10%. O sea, la presencia de más de dos de estos componentes y una causa o un factor probable, o la presencia de un foco infeccioso probable, es lo que se conoce como sepsis. Entonces, tenemos que la infección es todo esto, puede ser por parásitos, virus, hongos. Por virus, por ejemplo, actualmente tenemos la epidemia de influenza, con influenza severa y shock. O sea, los virus también pueden causar shock. Hemos tenido oportunidad de pacientes con malaria maligna, con shock y estrés respiratorio, ¿no? Y compromiso renal. O sea, pues la shock séptico puede ser causado usualmente son por bacterias, pero puede ser por hongos, por cándida, puede ser por virus o puede ser por parásitos, ¿no? La infección puede producir sepsis, esta puede ser sepsis severa, y dentro de esa sepsis severa hay un grupito que tiene shock. También hay otras enfermedades que van a producir una respuesta inflamatoria sistémica, pero sin infección. Por ejemplo, pacientes con traumas severos, politraumas, con fracturas múltiples, traumas múltiples, ¿no? Pacientes con quemaduras o pacientes que tienen pancreatitis grave, que tienen necrosis pancreática extensa y que esa necrosis produce liberación de toxinas, de mediadores, y produce una inflamación sistémica. Puede estar con fiebre, taquicardia, taquimia, puede hacer injuria pulmonar, puede ser distrés respiratorio, necrosis tubular, shock. Y no es infección, es necrosis, ¿no? Entonces eso se conoce como respuesta inflamatoria sistémica. Igual que el quemado es un gran quemado, está con fiebre, taquicardia, no tiene infección. Que después se infecte por pseudomonas, que es frecuente, sí,
pero en la fase aguda está en una respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, eso lo conoce como respuesta inflamatoria sistémica, que en el caso de una infección probable, se conoce como sepsis. Hay una serie de causas no infecciosas que producen respuesta inflamatoria sistémica, sí, como hemos dicho ya, trauma, pancreatitis, tormenta tiroidea, insuficiencia suprarrenal aguda, transfusiones, síndrome neuroléptico maligno, hipernefroma, linfomas. Hemos tenido pacientes con linfomas que con fiebre, taquicardia, parecían sépticos, al final eran linfomas. Pacientes con hemorragias subaracnoideas severas que hacen edema pulmonar no cardiogénico o neurogénico que llaman. Entonces, la sepsis es la respuesta inflamatoria sistémica más sospecha o conocimiento de infección seria que incluye bacteriemia o infección a distancia. La sepsis severa es otra forma de expresar al paciente con sepsis, pero que además tiene hipotensión, presión sistólica menos de 90, o disminución en 40 en pacientes previamente hipertensos, o una presión arterial media menos de 60, ¿no? Pero que usualmente estos responden a fluidos. Oliguria, hipoxemia con PAFI menos de 300, como que vamos a revisar, trastornos de cambio en el estado mental o disminución en 2 puntos de la escala de coma de Glasgow, acidosis metabólica con anion CAP elevado por acidosis láctica, población intravascular diseminada, trombocitopenia. Son manifestaciones de sepsis severa. Y shock séptico es el paciente que tiene sepsis severa pero con hipotensión que no responde a fluidos, o sea que requiere de vasopresores, ¿no? Ese es el shock séptico. Entonces, en estado de shock, lo que se produce es una disminución en el aporte de oxígeno, que es inadecuado para generar ATP, y si no hay ATP, no hay funcionamiento de la membrana, se pierden las bombas que mantienen el interior de la membrana y se produce un edema celular y la muerte, y daño de la estructura celular. Ahora, ¿cuáles son los factores que afectan la adquisición y severidad de la sepsis? Factores del huésped, por ejemplo, cada vez vemos pacientes de edad más avanzada en nuestro medio. Enfermedades crónicas preexistentes, tenemos pacientes diabéticos de larga data, renales, que están en diálisis, que son trasplantados renales, que tienen lupus, que están en corticoterapia o neoplasias que han sido tratadas. Entonces son pacientes con enfermedades crónicas preexistentes, diabetes mellitus, cirrosis o neutropenia o politrauma, que también son factores predisponentes para sepsis. O pacientes que, digamos, tienen catéteres urinarios, pacientes que están con la próstata, ustedes ven que están con su catéter andando esperando su turno operatorio, o catéteres de larga permanencia, como los Permancat, o los catéteres para hemodiálisis, o los catéteres con DIPAC, que se producen, que son para diálisis peritoneal ambulatoria continua. Entonces, la presencia de quimio, radioterapia, corticoterapia, ¿no? O procedimientos quirúrgicos que son, digamos, muy amplio, ¿no? Con bastante, digamos, cirugía mayor, de tiempo operatorio prolongado o con esa resección de tejido, por ejemplo, ¿no? Todos son factores predisponentes. Bien, cuando hay una sepsis severa y un shock séptico, hay órganos que fallan. La presencia de shock ya nos indica que hay una falla en el sistema cardiovascular. Otro órgano que falla con frecuencia es el respiratorio, se produce hipoxemia, que puede ser injuria o puede ser severa como un distrés. Hay falla renal, necrosis tubular, puede haber no ligúrica o ligúrica, pueden haber problemas de coagulopatía, coagulación intravascular diseminada, ¿no? O compromiso hepático. Entonces, los órganos frecuentes como causa de infección puede ser respiratorio, pulmón, por ejemplo, intrahospitalario, la neumonía nosocomial es una causa frecuente de sepsis y shock. Pacientes que tienen patología abdominopélvica, o sea, problemas de cirugía, proliferación urinaria de partes blandas son las causas más frecuentes. El 90% de los cuadros de sepsis y shock son por bacterias. Puede ser por uno, puede ser por más de 2 bacterias, puede ser polimicrobiana. Los hongos también son una causa de sepsis y shock. Y en quienes están en riesgo para infecciones por hongos son pacientes que tienen, por ejemplo, antibiótico terapia previa, que tienen estancia prolongada en UCI, que están en ventilación mecánica, que tienen catéter central, que tienen nutrición parenteral o que tienen una cirugía abdominal. Entonces, todos estos son factores para candidemia. Tiene un paciente que es operado, por ejemplo, de una resección de un tumor intestinal,
que ha recibido una cobertura antibiótica por más de 7-10 días con una cobertura para gram negativos y anaerobios, que está con un catéter y que está con nutrición y que está con fiebre 40, 39, está en shock y no responde a la cobertura antibiótica, puede tener hongos. ¿Por qué? Porque tiene todos los factores de riesgo, y en los pacientes que tienen cirugía abdominal, el hecho de recibir antibiótico terapia previa barre con toda la flora bacteriana normal. Entonces, ¿qué es lo que crecen? Crecen gérmenes resistentes y crecen hongos. Si tiene una brecha intestinal, porque hay una cirugía, puede haber translocación y eso produce bacteriemia o candidemia y fungemia, ¿no? Entonces, es por eso que son factores de riesgo. La nutrición parenteral también es un factor de riesgo para el crecimiento de hongos. Y la puerta de entrada puede ser el catéter. Pacientes con neutropenia, inmunosupresión, ¿no? También son causas de infecciones por hongos. Diabetes, colonización por cándida o candiduria. Bien, entonces, lo que tenemos nosotros es que tanto las bacterias gram negativas como gram positivas, hongos, virus, pueden activar, digamos, los receptores, digamos, de los macrófagos, monocitos, y producir un estímulo para liberar interleuquinas, factor necrosis tisular y una serie de mediadores de citoquinas que van a producir inflamación, ¿no? Esto a través de una serie de cascadas que van a activar, digamos, el factor nuclear kappa beta y otros que para estimular estas citoquinas una vez producido el estímulo bacteriano, ¿no? Entonces, se produce el estímulo bacteriano, se liberan estas citoquinas. Esas citoquinas van a producir toda una respuesta inflamatoria y también respuestas antiinflamatorias, pero que en la fase aguda del shock y la sepsis predominan los proinflamatorios. Bien, entonces aquí en resumen, ¿qué es lo que pasa? Las bacterias se ligan a los receptores, se producen los factores, digamos, mediador las citoquinas, el TNF, interleuquinas, interferón, factor de plaquetas. Esto ocurre en minutos una vez producido el estímulo bacteriano, y después estos estimulantes, estos citoquinas van a estimular el hipotálamo, vamos a producir fiebre, taquicardia y taquimia, que es lo que causa la alcalosis respiratoria, ¿no? Además, estos mediadores van a producir un daño de la célula endotelial capilar, o sea, van a dañar el endotelio capilar, se van a adherir, van a atraer polinucleares, van a producir microtrombosis, van a producir brecha capilar, fuga capilar, el plasma va a salir hacia el intersticio. Marginación de neutrófilos, adherencia plaquetaria, coagulación intravascular, trombosis, hemorragia, depresión intravascular. Además, a nivel de los vasos, de la microcirculación, se produce síntesis de óxido nítrico, y el óxido nítrico va a producir vasodilatación. Entonces, uno de los factores que producen vasodilatación y aumento de la permeabilidad a nivel de la microcirculación es el óxido nítrico. Entonces, todo esto produce hipoxia celular, una baja resistencia vascular sistémica, por eso que el paciente en shock está con una hipotensión y está con una diastólica bien disminuida, una diastólica de 20, 30, ¿no? Esta hipoxia produce acidosis láctica, que puede ser severa. Y el ácido láctico es un marcador de severidad de enfermedad. Si tengo un shock séptico, tengo un ácido láctico de más de 12, 15, entonces probablemente la mortalidad es mucho más alta. Hay una correlación entre el nivel de lactato y la mortalidad. Si el ácido láctico está en 3, 4, 5, todavía es moderado, la mortalidad es mayor, pero se puede manejar. Entonces, eso es lo que ocurre. Entonces, al haber vasodilatación y aumento de la permeabilidad a nivel de la microcirculación, hay una hipovolemia relativa, ¿no es cierto? O sea, el volumen intravascular va a estar depletado. Por eso que el paciente va a tener, depende con sepsis shock, tiene una hipovolemia inicial. Y el manejo inicial va a ser resucitación con fluidos, porque tenemos que aumentar la volemia. Entonces aquí está la microcirculación, acá tenemos las bacterias, virus, hongos, parásitos, endotoxinas, estimulan a este monocito, libera, se activa la cascada de coagulación, ¿no? Que va a producir la coagulación intravascular, produce las interleuquinas, el TNF, se va a activar también el sistema de complemento, se van a traer neutrófilos, ¿no? Estos neutrófilos liberan sus lisosimas y sustancias tóxicas, radicales de oxígeno, ¿no? Y van a producir un aumento de la fibrina y coagulación a nivel vascular. ¿Okay? Entonces, esto ocurre a nivel microvascular.
y se produce un daño del endotelio y hay una brecha y una fuga capilar. O sea, se produce vasodilatación y una fuga capilar hacia el intersticio. Hay un problema inflamatorio, ¿no? Trombótico y bien. Ahora, esta respuesta puede ser muy impresionante en pacientes saludables o puede ser muy venida menos en pacientes que tienen una condición de fondo en el cual tienen una inmunidad muy alterada, ¿no? Diabéticos, renales crónicos, por ejemplo, ¿no? Los proinflamatorios son los que van a predominar con los mediadores antiinflamatorios. Las citoquinas proinflamatorias entonces son estas, el necrosis tubular, interleuquina 1, 6, 8 y el factor interferón gamma. Hay también citoquinas antiinflamatorias, pero en menor proporción. Y las citoquinas proinflamatorias reclutan y maduran neutrófilos, expresan moléculas de adhesión, aumentan la permeabilidad vascular y activan la cascada de la coagulación y producen fiebre, leucocitosis o hay leucopenia también, taquicardia, hipotensión, depresión del miocardio con disminución de la fracción de eyección, fuga capilar, cambios endoteliales. Este es el factor necrosis tisular que ya está sintetizado, ¿no? Y cambios hormonales. El endotelio se hace procoagulante. El endotelio normalmente no coagula, pero cuando se daña se hace procoagulante, ¿no? Expresa moléculas de adhesión, produce mediadores inflamatorios y compuestos vasoactivos como el óxido nítrico, que es esto que está acá, ¿no? Moléculas de adhesión. Pues el óxido nítrico que produce vasodilatación es una causa de la vasodilatación e hipotensión en shock séptico, ¿ok? Entonces el CID y la trombosis puede producir esta zona de isquemia digitales. En las zonas distales podemos ver esta suerte de lesiones de obstructivas en la microcirculación con necrosis, ¿no? Distales, que después requieren amputación. Entonces, eso es lo que hace la infección seria y que hace una respuesta sistémica. Cuando uno enfrenta a un paciente que tiene sepsis, o sea, tiene factores de riesgo y tiene clínica de una infección seria, entonces lo que yo tengo que hacer inmediatamente es ver dónde está el foco. ¿Es foco respiratorio? ¿Es foco urinario? ¿Es foco abdominal? Pélvico, como hemos visto de ahí la secuencia. Y debo tratar de identificar el germen, entonces tengo que buscar cultivarlo, ¿no es cierto? Hago cultivo de orina, hemocultivos, se recomienda que sean de diferentes puntos, ¿no? Por lo menos 30 minutos de diferencia, por lo menos 2 o 3 hemocultivos. Si hay una colección hay que punzarla para aspirarla, si hay líquido acítico, líquido pleural, o si hay manifestaciones neurológicas, hay que hacer una PL para tratar de identificar el germen. Los nuevos sistemas de cultivos son estas botellitas que tenemos, que son del sistema Bactec para cultivos. Ahí se mete la sangre, se mete en esta cabina. Estas botellitas tienen en la base de la botella tienen un sistema que cuando hay crecimiento bacteriano, hay disminución del pH, aumento del PCO2, cambia de color. Entonces hay una luz que va produciendo intermitentemente que detecte este cambio de color de la sustancia de la base de la botella, que va indicando crecimiento bacteriano y que va marcando ahí una lucecita que se prende y hay un sonido que dice que en tal botellita está creciendo una bacteria. Uno agarra la botellita y la mira y no ve nada, porque solamente está marcando que ya hay algo que está creciendo, ¿me entienden? Todavía no se ve turbidez. Inmediatamente de esa botellita se saca una muestra, se hace un gran y uno puede encontrar ahí gérmenes o levaduras. Entonces eso se manda a cultivar y en 24 horas tenemos un crecimiento bacteriano, ¿no? Entonces el aislamiento de los hemocultivos en pacientes con sepsis puede ser hasta un 50%. O sea, hay un 50% que vamos a tener la sepsis con un germen, pero no lo vamos a detectar. ¿Por qué? Porque se libera intermitentemente, porque están en concentraciones muy pequeñas, o porque, bueno, el medio no ha sido adecuado, ¿no? Entonces, por una serie de factores, el volumen de sangre que no fue el adecuado, sacaron muy poquito, etcétera. Pero no se aísla en un 50%, o sea, tenemos que basarnos en la clínica. El paciente tiene cuadro clínico, el paciente tiene factores de riesgo, yo tengo que tratar la sepsis de acuerdo al foco que me parece que es el más probable, con el antibiótico más adecuado. ¿Por qué? Porque si yo me demoro en tratar la sepsis, aumenta la mortalidad en el paciente. O sea, incluso se habla de la hora, hecho el diagnóstico, toma de muestras y en la hora tengo que empezar la cobertura antibiótica. Cuando más rápido mi cobertura antibiótica empírica, mayor es la sobrevida del paciente.
Unos marcadores de infección, aparte de los cultivos, que son, por ejemplo, la proteína C reactiva o procalcitonina, que están aumentados en estos pacientes, ¿no? Puede ser inespecífico como la proteína C reactiva o puede tener mayor especificidad y sensibilidad como la procalcitonina en pacientes con sepsis. Bueno, esos son los receptores que hemos comentado, ¿no? Los mensajeros que van a activar las citoquinas. Lo que usualmente uno ve es paciente que tiene sepsis, tiene shock, que tiene compromiso renal, que tiene compromiso neurológico, o sea, compromiso del sensorio y compromiso pulmonar. Y uno dice, ¿por qué el pulmón se compromete tan rápido? ¿Por qué? Porque el pulmón, como hemos visto, pasan por ahí 4 o 5 litros por minuto y todos son alvéolos, endotelios y epitelios. Si hay algo que está inflamando, va a producir la inflamación en el pulmón, ¿no? Los mediadores van a ir al pulmón y ahí van a causar daño. Entonces, en el pulmón, lo que vamos a tener es o injuria pulmonar con un PAFI menos de 300 o distrés con un PAFI menos de 200. Infiltrados pulmonares bilaterales, que se conocen como edema pulmonar no cardiogénico, que no tienen evidencia de falla ventricular o que no tienen una cuña menos de 18 milímetros de mercurio. Y uno ve el pulmón así, pulmón blanco, ¿no? Es un pulmón inflamado. O sea, el pulmón, los mediadores que salen, por ejemplo, del pulmón o que salen del foco urinario, que salen del abdomen, se van al pulmón y en el pulmón inflaman todo el sistema, digamos, endotelial. Este es un distrés que llaman secundario. El primario es, por ejemplo, una neumonía aspirativa. El secundario es una sepsis y que por los capilares se han inflamado el pulmón secundariamente. Es un edema pulmonar no cardiogénico. Y en la tomografía se ve que todo fundamentalmente están afectadas las zonas de declive. Es el pulmón hepatizado, pulmón medianamente lesionado y pulmón relativamente sano en la zona ventral. Este es el pulmón, otra vez, mostrándoles toda la circulación y los alvéolos, 300 millones de alvéolos, la circulación, y este distrés de una forma más severa, se da soporte ventilatorio con ventilación protectiva, ¿no? Y la ventilación protectiva ha logrado disminuir la mortalidad. La ventilación con volúmenes bajos ha disminuido la mortalidad. Otro órgano que se falla es el riñón. Se produce una insuficiencia renal aguda por redistribución del flujo córtico medular y necrosis tubular aguda. La bacteremia produce inducción de óxido nítrico sintetasa, óxido nítrico, produce vasodilatación. Esta vasodilatación va a producir, ¿cómo se llama? Va a ser detectado como un mal llenado en los receptores, en los vasoreceptores, como que hay disminución del volumen intravascular. Eso va a producir aumento del sistema simpático, aumento del sistema renina-angiotensina-aldosterona y liberación de vasopresina a nivel central para tratar de mejorar la volemia. Pero eso produce un compromiso renal, vasoconstricción renal, ¿no? Con retención de agua y sodio, ¿no? Para tratar de mejorar este volumen intravascular depletado. Esto produce también ya producir una anoxia a nivel renal. Igual acá tenemos los gérmenes, ¿no? Van a producir un aumento del óxido nítrico igual, aumento de las sustancias reactantes de oxígeno, y van a producir daño a nivel de glomerular e intersticial, y esto va a producir la falla renal aguda. O sea, todo es causado por los gérmenes y los mediadores. Igual acá, ¿no? O sea, va a producir daño intersticial y daño glomerular y falla renal aguda. A nivel cardíaco, también se produce una disminución de la contractilidad miocárdica, disminución de la compliance del ventrículo izquierdo y por los factores depresores del miocardio. Uno de ellos es el factor de necrosis tisular. Bueno, aquí está el miocárdico que disfunciona en pacientes que tienen un cuadro séptico con liberación de citoquinas, con activación del sistema de coagulación, ¿no? En pacientes que tienen enfermedad coronaria, que tienen isquemia regional, entonces va a producir una depresión de la función del miocardio, que es transitoria. A nivel hepático también se produce áreas de necrosis centrolobular, aumento de las bilirrubinas, transaminasas, LDH, deterioro de la función del res y coagulopatía. O sea, el hígado también se ve afectado en el paciente con shock. A nivel intestinal, ahí puede haber necrosis hemorrágica, ulceraciones, hemorragia digestiva alta o baja, alteración de la función de la barrera mucosa, y esto produce un motor intestinal, una translocación bacteriana.
O sea, cuando hay daño en la mucosa gastrointestinal, se va a producir una translocación bacteriana de gérmenes. Y eso es una causa de perpetuación del cuadro de sepsis y falla multiorgánica. A nivel hematológico puede haber coagulación intravascular diseminada con trombosis, embolización y sangrado tisular. Va a haber en el laboratorio trombocitopenia, alteración del TP y el TPTA, el tipo de protrombina y el tipo parcial de tromboplastina activado, disminución de factores de coagulación, incremento de los productos de degradación de la fibrina que nos indican que ha habido trombosis, ¿no? Esa es coagulación intravascular diseminada. En la lámina uno puede ver anemia hemolítica microangiopática, ¿no? Los esquistocitos, que son hematides fragmentados, digamos, que en la microcirculación. Bueno, pueden haber uno o más órganos fallados. Puede estar en shock, puede tener compromiso hepatocelular, puede tener compromiso pulmonar, puede haber compromiso del Glasgow, puede haber trastorno de coagulación. Entonces, cuando más compromisos, digamos, tiene el paciente, mayor es la mortalidad. ¿Ves? Compromiso renal, coagulación, pulmonar, hepático. O sea, hay scores de severidad. Y el otro score que se maneja es el score Apache para ver la mortalidad. A más compromiso multiorgánico, mayor mortalidad. Bien, entonces, ¿cuál es el tratamiento del paciente que en shock? Primero, lo primero es estabilización del paciente hemodinámicamente, o sea, tratar de que el paciente esté hemodinámicamente estable. Sabemos que hay una hipovolemia relativa, tenemos que mejorar el intravascular, tratar de mejorar la presión de perfusión, tener la presión arterial media de más de 65 o 70 milímetros de mercurio para que haya una presión de perfusión de órganos, y para eso podemos usar vasopresores o inotrópicos si hay disfunción ventricular. Después, paralelamente, hay que drenar el foco infeccioso y inicio de antibióticos. Si tiene un foco abdominal que es quirúrgico, hay que operar y hacer un drenaje, ¿no? Si hay una colección, hay que drenarla. Esto es importante y el antibiótico estaría en función al germen predominante en esa zona. Y eso tiene que ser en la primera hora. Y luego dar soporte a los órganos fallados y usar algunos moduladores de la respuesta inflamatoria. Bien, esta es la guía de manejo de sepsis severa y shock séptico del 2008 de Critical Care Medicine. Entonces, aquí esto es una guía basada en evidencia de una guía anterior, que es del 2004, que se ha actualizado, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a ver qué es lo que nos dice la guía? ¿Qué hay en cuanto a la resucitación? Tiene que ser en las primeras 6 horas. Depende de que esté en shock, tenemos que estabilizarlo con buena presión en las primeras 6 horas. ¿Qué hacemos? Empezamos a darle fluidos, ¿no? Comenzamos fluidos. Y utilizamos, una de las formas de administrar fluidos es colocando un catéter central, midiendo la PVC y administrando fluidos, ¿no? Para tener una PVC de 8 a 12. Tener una presión arterial media de 65 o más de 65. Tener un débito urinario más de 0,5 litros por kilo por hora. Y una saturación del oxígeno de la venosa central de más del 70%, ¿no? Eso es lo que queremos nosotros, o una saturación de la mezcla venosa mixta de más de 65. O sea, estos son los objetivos de la resucitación con fluidos. Si la saturación venosa de oxígeno no es alcanzada, considera administrar fluidos, transfundir paquete globular y infusión de dobutamina. Entonces, esto es la guía para el manejo de los fluidos. O sea, administrar agresivamente con control de la PVC para llevarlo hasta 8 a 12. Obtener pH media de 65 y un buen débito urinario y una saturación, si no es de la venosa mixta, porque hay que poner un catéter pulmonar del catéter central, que tiene que estar más del 70%. Bien, entonces la presión venosa central, ustedes saben que se utiliza mucho en pacientes en shock séptico y siempre se ha considerado como un prerequisito para la admisión de fluidos. Sin embargo, esto está en duda. Y les digo que en el CHES del 2006 ha salido un metaanálisis de las revisiones, todas las revisiones hasta el año 2006 en relación a lo que es PVC y volemia intravascular, y PVC y la respuesta a fluidos. Entonces, en los estudios randomizados que han estudiado la PVC,
Se ha visto de que el paciente puede tener PVC de 8 y estar hipovolémico o estar hipervolémico. O sea, la PVC como un valor estático no sirve para nada. Yo puedo tener 10 de PVC y el paciente puede estar repletado de volumen. O puedo tener 10 de PVC y puede estar con un exceso de volemia. Entonces estudiaron los trabajos que evaluaban la PVC y la respuesta a fluidos. O sea, yo le pongo 100, 200, reto de fluidos, 200, 500 y veo cómo responde la PVC. Y uno piensa de que si, y bueno, lo que sabemos y hacemos es, si el PVC está en 4 y sube a 15, con 200 de volumen o 500, entonces ya yo paro porque el paciente no tiene buena reserva, ¿no es cierto? Es lo lógico. Pero tampoco ellos han demostrado que la PVC sirva, digamos, como una respuesta para fluidos. O sea, no hay correlación con la volemia intravascular. Entonces, ¿qué es lo que...? Sin embargo, en estas guías del 2008, sí se sigue utilizando la PVC como un marcador, digamos, de reposición de fluidos. Entonces, y los valores que ellos consideran es de 8 a 12. Pero tengan en cuenta de que la PVC como valor único no es un valor que te pueda decir, puedes tener 12 de PVC, pero el paciente todavía puede requerir volumen. ¿Entienden? Entonces, no es que ya tienen 12, no, ya no le des volumen. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la PVC tiene una serie de determinantes que no es volemia, no mide volemia, mide presión del lado derecho del corazón, tiene que ver con el volumen sanguíneo de retorno, con la función del ventrículo derecho, con vasoconstricción venosa, con incremento de la resistencia vascular pulmonar, con la presión transtorácica. O sea, tiene una serie de factores que van a modificar su valor. No correlaciona con volemia. Bueno, esos son los valores que usamos para el reto de fluidos. Estos son los catéteres que usamos. Y este es el trabajo que hizo un doctor Rivers en emergencia, en el cual ellos, a todo el paciente que llegaba con shock séptico a la emergencia, le colocaban un catéter de Swan-Ganz y trataban de reanimarlo en las primeras 6 horas, y teniendo como objetivo, además de la PVC, de la presión media y el débito urinario, ellos medían saturación venosa central, ¿no? Y utilizaban sangre en aquellos pacientes que tenían una saturación baja, y utilizaban dobutamina en aquellos pacientes que tenían una saturación baja. Entonces, además de esto, que era lo clásico, agregando la saturación y usando transfusión o dobutamina, ellos lograron mejorar la mortalidad en shock séptico en forma significativa. Entonces, este trabajo, que es un trabajo, digamos, randomizado, con buen nivel de evidencia, ¿no? Acá está, por ejemplo, PVC, cristaloides, coloides, presión media 65, agentes vasopresores. Si la saturación no mejora, le doy transfusión sanguínea, o si no, le doy inotrópicos para tratar de mantener una buena, digamos, presión de perfusión. Entonces, con esto, en las primeras horas, en emergencia, se logró una disminución en la mortalidad en shock séptico. Esta es el Early Goal Therapy, terapia temprana del shock, disminuyó la mortalidad de 49 a 33%. O sea, este es con la terapia con Early Goal, ¿no? Y esta es la terapia estándar. Entonces, hubo una diferencia significativa en la mortalidad y es lo que la guía recoge, ¿no? como evidencia digamos, de que debe usarse. Entonces, dice usar cristaloides o coloides, uno no es mejor que el otro, nosotros usamos solución salina nada más, mantener PVC más de 8, ¿no? O más de 12, parece con ventilación mecánica, hacer reto de fluidos, ¿no? Obtener los cultivos apropiados, obtener 2 o más hemocultivos, 1 o más hemocultivos deben ser percutáneos, un hemocultivo de cada acceso vascular, colocado más de 48 horas, otros cultivos clínicamente indicados, ¿no? para poder confirmar fuente de infección. Esto no está en la guía. Los vasopresores, mantener presión arterial media más de 65, y para eso se utiliza o dopamina o norepinefrina o adrenalina. Entonces, si puede decir está chocado, le doy volumen, tengo la PVC más de 12, 15 y sigue hipotenso, entonces uso vasopresores. Lo que siempre hemos usado es dopamina. Dopamina tiene efecto dopa en dosis bajas, efecto alfa, beta en dosis moderada de 5 a 10 y efectos alfa cuando más de 10 a 20 microgramos kilo minuto. Entonces, cuando usamos dopamina, usamos dosis encima de 10, 15, 20 microgramos kilo minuto para que tenga el efecto vasoconstrictor, el efecto alfa. Pero tiene mucho efecto beta y es taquicardizante. Entonces, ese es el problema de la dopamina. La noradrenalina tiene más efecto alfa que beta. Entonces, la noradrenalina
mejora más rápidamente la presión con dosis más bajas y es menos taquicardizante. Y uno de los miedos que teníamos al comienzo, hace ¿cuántos años? 10 años que se empezó a usar la norepinefrina, era de que podía producir compromiso renal, vasoconstricción renal y mayor deterioro de la función renal. Pero hemos visto que es al contrario. Una vez que mejoramos la presión y mejora la presión de perfusión, la media está más de 65-70, el riñón comienza a funcionar mejor, comienza a orinar más de 1 mililitros por kilo por hora y la función renal comienza a disminuir los niveles de nitrogenados. Entonces, la noradrenalina es una excelente droga. La otra noradrenalina que si no se consigue es la adrenalina. La adrenalina tiene efecto alfa y tiene efecto beta, también produce taquicardia, pero también se puede utilizar en infusión. Y cuando no hay respuesta a dopamina, norepinefrina o adrenalina, la otra droga que se puede usar como vasopresora es la vasopresina, la hormona antidiurética. La vasopresina en infusión también tiene efecto vasopresor, actúa sobre los receptores, digamos, de receptores vasopresores que responden a vasopresina, presores, y van a mejorar la presión arterial. ¿Ya? Entonces tenemos varias opciones en cuanto a vasopresores en shock séptico. Y acá tienen ustedes, miren, norepinefrina y dopamina, ¿no? Siempre se recomiendan por una vía central, porque si se extravasa puede producir necrosis en la zona, digamos, de extravasación. ¿No? Los de elección son norepinefrina y dopamina. Ahora estamos usando nosotros más norepinefrina que dopamina. Epinefrina, fenilefrina, vasopresina, deben utilizarse solamente cuando ha fallado las otras dos drogas alternativas, no son de primera elección. Vasopresina se puede administrar 0.03 unidades por minuto y puede adicionarse a la norepinefrina. Uso de epinefrina cuando la presión responde pobremente a norepinefrina o dopamina, se puede usar norepinefrina. La dosis baja de dopamina no tiene efecto protector renal. Antes estábamos usando dopamina y bajábamos la dosis a una dosis que llamamos dosis diuréticas, dosis protectora renal. Se ha visto que esas dosis bajas no tienen protección renal y por el contrario pueden comprometer más la función renal en los estudios que han hecho. Y paciente que está chocado y que está usando vasopresores, se recomienda usar un catéter arterial para medir la presión arterial en forma continua. Y si el paciente tiene una depresión del miocardio, como hemos visto, se puede usar drogas inotrópicas. Y la droga inotrópica por excelencia es la dobutamina, ¿no? En disfunción miocárdica, ¿no? Y mejora la función de bomba, tiene efecto beta solamente. O sea, si ustedes van a usar dobutamina es por efecto, digamos, sobre las células beta que van a producir contracción muscular. No van a producir presión arterial, no van a aumentar la presión. La dobutamina no aumenta la presión arterial, solamente mejora la contractilidad miocárdica. Acá están las drogas, acá tenemos norepinefrina que tiene más efecto alfa que beta. Acá está la dopamina que tiene efecto alfa, beta casi igual. Y la epinefrina que tiene más efecto alfa que beta. ¿No? Norepinefrina, epinefrina, dobutamina. Dobutamina, efecto fundamentalmente beta, no tiene efecto alfa. Y ahí están las dosis, ¿no? La dopamina en dosis bajas, efecto sobre receptores dopa, y efectos alfa en dosis altas, más de 10 a 20 microgramos kilo minuto. La dobutamina solamente tiene efecto cronotrópico e inotrópico. Epinefrina, alfa y beta, norepinefrina, alfa y beta, en esa dosis. Y este es un trabajo del Lancet del 2000 donde la dosis baja de dopamina no tienen efecto protector renal, ¿no? O sea, no alteran la sobrevida. En cuanto a la terapia antibiótica intravenosa debe usarse en la primera hora diagnosticado la sepsis severa o shock séptico. En la primera hora. Yo tengo un paciente que tiene sepsis y shock séptico, en la primera hora tengo que ver cuál es mi foco y qué cobertura antibiótica la voy a empezar. Tiene que ser de amplio espectro, uno más antibióticos activos contra las bacterias o gérmenes probables. Evaluar diariamente la terapia antibiótica y cambiarlo de acuerdo a los cultivos. Considerar terapia combinada, 2 antibióticos solo se recomienda en caso de pseudomonas. Entonces utilizo un antipseudomonal más un aminoglicósido. Y terapia combinada en pacientes neutropénicos también, ¿no? La terapia combinada es por 3 a 5 días y de hace descalamiento y de acuerdo a la sensibilidad antibiótica del germen aislado. La terapia se trata de usar 7 a 10 días, no usar terapia de 21 o 30 días como usaba antes.
o sea, terapias de corto tiempo. Y suspender los antibióticos si todos los cultivos son negativos y el paciente está mejor. No seguir, dice, no, vamos a completarle 21 días. Si el cultivo está negativo, se suspende el antibiótico. ¿Y por qué hay terapia inapropiada? Bueno, a veces terapia inapropiada puede ser porque el paciente está severamente enfermo, ha usado antibióticos previos o tiene gérmenes resistentes, ¿no? El paciente tiene, por ejemplo, un bacilo multiresistente, tiene un estafilococo resistente a meticilina, tiene un hongo, estamos hablando con antibióticos, o tiene un enterococo resistente a vancomicina u otros. Si uno da una terapia antimicrobiana inadecuada, miren ustedes la diferencia en mortalidad entre una terapia inadecuada y una terapia adecuada. Y en horas, miren ustedes, esa es la probabilidad de morir por una infección si la terapia antibiótica no ha sido apropiada en horas. Miren cómo aumenta en forma exponencial. O sea, cuando más tiempo me demoro yo en dar antibióticos, mayor es la mortalidad. Y bueno, la cobertura antibiótica, bueno, está en función de lo que tenemos que, de los gérmenes prevalentes. Por ejemplo, en el hospital, nuestros gérmenes en la neumonía nosocomial es Pseudomonas. Si yo tengo un paciente que tiene una neumonía intrahospitalaria, nosotros damos cobertura para Pseudomonas. Usamos una cefalosporina, ceftazidima, micacina, por ejemplo, ¿no? Cefepime, micacina. Se puede usar piperazina, tazobactam y un aminoglicósido. Se puede hacer una quinolona con un aminoglicósido. Y se dejan los carbapenem para un segundo lugar, ¿no? Cobertura gran positiva, si sospechamos que es resistente a oxacilina, usamos vancomicina, ¿no? Vancomicina o linezolid, que es otra droga también que penetra bien el pulmón. Y cuando hay sospecha de hongos, como hemos dicho, factores de riesgo y que tienen nutrición, cirugía abdominal, antibiótico terapia previa, utilizamos cobertura